Hola, queridos pastores, queridas pastoras, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso Panorama al Nuevo Testamento, en este certificado pastoral y en Biblia. Estoy muy feliz de poder saludarles y de recordarles que nuestro formato de clases es en directo y después video, sincrónico y asincrónico. Y el día de hoy nos toca estar en nuestra segunda clase ya, avanzando bastante en el contenido, y también en la segunda clase, si ustedes pueden ver el plan de estudio, está ahí el segundo control. Por lo tanto, cada vez que yo realizo clases que son en video, procuro de que no sean largas. Primero, para que puedan poner la atención necesaria y no les robe tanto tiempo. Segundo, para que también podamos aprovecharla con algún contenido complementario que tengamos que leer y nos ayude a entender mucho mejor lo que estamos viendo. Pero el día de hoy no puede ser larga porque tenemos el control y no quiero quitarle más del tiempo que a ustedes les corresponde como estudiantes de la palabra. Entonces, esta clase o este video va a durar 20, 30 minutos, un poquitito más quizás, depende de la inspiración del Señor, pero va a ir apegado al grupo de WhatsApp, va a ir con el link o con el archivo probablemente del examen, del control, perdón, número 1 de nuestro curso, y este control número 1 consta de 2 preguntas. Es sencillo, pero tienen que desarrollarla de alguna u otra manera con una respuesta contundente. Y hay 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál era el contexto histórico, religioso y teológico que rodeaba antes y durante el tiempo del Nuevo Testamento? Eso lo vamos a hablar y ya lo vimos en la clase pasada de alguna u otra manera. Número 2, ¿qué características tenían los diferentes periodos expuestos? Hemos visto varios periodos y la clase pasada fue una clase de historia. Entonces, hay varios periodos ahí que hay que sacar y hay que mostrar las diferencias respondiéndolas de esta manera. Ustedes la responden. Si les voy a enviar el archivo en Word, ustedes simplemente tienen que responder ahí y volverme a enviar ese archivo a mi correo o a mi WhatsApp, lo que más les estime conveniente. El día de la clase, sábado 13, ustedes van a tener hasta el lunes 15, hasta las 12 de la noche, para poder enviar el primer control. Entonces, esta clase es más pequeña, pero es así porque tenemos el control que se los voy a enviar en Word. Ustedes responden y después de responder, obviamente, por favor, pónganle su nombre, no se olviden nunca de eso, pónganle su nombre. Me lo van a enviar como respuesta y como un archivo a mi correo o al grupo, a mi WhatsApp. No al grupo de WhatsApp, por favor, sino que al WhatsApp personal, se los pido. Y después de eso, ustedes van a tener un tiempo para poder responder todo, hasta el lunes 15, hasta las 12 de la noche. ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier duda ustedes me lo preguntan, aunque si quieren se lo vuelvo a repetir de nuevo si no lo entendieron. Les mando esta grabación, les mando el control que consta de 2 preguntas por un archivo en Word en el grupo del curso. Ustedes van a tener tiempo hasta el lunes 15, hasta las 12 de la noche, para poder enviarlo. Después de esa hora ustedes lo pueden enviar, pero la nota bajará y se le descontarán puntos por atraso. Entonces ustedes lo responden y tienen todo ese tiempo para poder hacerlos. Lo hacen obviamente de manera individual, o si están en pareja, bueno, lo pueden hacer obviamente en pareja, pero lo mandan de manera individual. ¿Y a dónde lo envían? A mi correo personal, que está en las presentaciones, o a mi número de WhatsApp, al WhatsApp personal, no al WhatsApp del grupo, por favor. ¿Por qué? Porque alguien lo puede terminar antes y a lo mejor hay otras personas que están indecisas en algunas cosas y ven que lo terminaron antes y dicen: ok, leamos esto y saquémosle algunas cosas y las ponemos en nuestra respuesta. Ustedes me van a decir: pero ¿cómo? Si este es un curso pastoral, no pasa eso. Pasa en todos lados. Así que hay que prevenir esa situación. Así que se los digo desde ya, por favor, para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Vamos entonces a comenzar a ver la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla para que juntos podamos ver lo que vamos a hablar el día de hoy.
Hoy día estaremos conversando sobre las consideraciones bíblicas, históricas y teológicas que comienzan en el Nuevo Testamento y que son parte de este. Hablamos de la historia, paréntesis, ahí está mi correo y mi número por si acaso. Volvemos. Hablamos de la historia antes del Nuevo Testamento, del nacimiento de Jesús, el periodo neotestamentario, está bien dicho, sí, y hablamos de todo lo que ocurrió y de todo lo que tuvo que sufrir Israel. Después de eso vino el nacimiento de nuestro Señor. Qué interesante, qué importante y qué relevante hecho. Él nació y estuvo en el ministerio y comenzó a predicar la palabra, pero hay algunas consideraciones bíblicas que hay que analizar y sobre todo históricas que tienen que ver con las instituciones judías. Ustedes saben que el cristianismo al principio, e incluso también podríamos decir que hasta hoy día, hay varias corrientes religiosas, pensadoras o pensantes o filosóficas que han estado generando conflicto en sus creencias. Una de esas es el judaísmo como tal. De hecho, era la más fuerte, la que se contraponía con fuerza a que este judaísmo, a que este cristianismo, perdón, viniera a mostrar a este Mesías que se suponía que ellos estaban esperando para su nación, para su pueblo. Y aquí hay un tema de egoísmo también y de creerse los hijos preferidos de Dios con respecto a los judíos. Y me van a perdonar, pero en realidad Jesús no tiene favoritos. Y en ese aspecto tenemos que entender que el pueblo judío jamás fue el único pueblo elegido por Dios. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? No, en serio. Es como lo que pasa con el evangelista Juan. De hecho, Juan, el evangelista, se conoce como el discípulo amado. Ustedes podrían preguntarse, si es que no lo han hecho, podrían preguntarse, ¿por qué se dice que Juan es el discípulo amado? Y podrían tener algunas respuestas, pero una más certera y más indicadora sería, ¿dónde dice que Juan es el discípulo amado? Y ustedes se van a encontrar que los escritos de Juan es el único lugar en donde se dice que él es el discípulo amado. Es como que yo dijera, yo soy el hijo favorito de mi mamá. Y ustedes me preguntarán, pero ¿quién dice eso? Yo lo digo. Entonces, cuando la nación israelí, judía, hebrea, creía que ellos estaban esperando un Mesías solo para ellos, solo para reivindicar y redimir su nación, estaban absolutamente equivocados y tenían esta misma postura. Entonces, aquí nacía el cristianismo, pero había instituciones judías que generaban conflicto al momento de que ésta fuera creciendo. Entre estos están varios que vamos a estar revisando. Como por ejemplo está la sinagoga. Algo interesante que a mí me gusta y me llama la atención de la sinagoga, y como ustedes pueden ver en las fotos, todas las sinagogas son muy similares, es que no es gente sentada adelante y atrás y siempre mirándose la nuca de los demás, sino que buscan generar como un tipo de media luna en donde la persona, ojalá la que esté exponiendo, dije ojalá, y ojalá es como una expresión islámica y estamos hablando de los judíos, me genera un poco de risa, pero lo que tratan de hacer los judíos es que por favor pueda estar el expositor, el maestro, el rabino al medio para que todos los demás estén lo más cerca de él, para que la conversación y la enseñanza no sea tan global y pueda ser más personal. La tradición judía enseña que la sinagoga tuvo un origen mosaico en la época de Moisés, que también lo creen no solamente como un hombre de Dios, sino que muchos lo ven como un profeta. Ahora, hay que ver que el establecimiento de esta institución tiene una fecha muy posterior a la época de Moisés en cuanto se establece como algo importante dentro de los judíos. Por lo tanto, no es realmente en la época de Moisés donde la sinagoga se emplea y se forma parte de la cultura judía, sino que es más cercano al origen de la cautividad en Babilonia, la cautividad babilónica.
Fue en ese periodo, de hecho, que se combinaron los diversos factores necesarios para su aparición, a saber, una conciencia nacional purificada, maestros capaces que sean ya profetas o sacerdotes, por lo tanto tengan un testimonio y un deseo natural de poder reunirse para adorar, orar y rendirle culto al Señor, al Dios Padre, a Yahvé, a Jehová como tal. Para eso son las sinagogas, pero hay una gran diferencia con el cristianismo. Por ejemplo, si nosotros decimos nos vamos a juntar en la iglesia para orar, para rendirle culto, adoración, pleitesía a Dios, nosotros metemos ahí oración, música, video, intercesión, meten ahí guerra espiritual, meten de todo. Pero en realidad las sinagogas y el pueblo judío no hace eso. Lo que ellos hacen es rendirle honor a Dios, pero no buscando pedirle un favor como muchas veces nosotros solemos hacerlo, sino que rendirle homenaje, honra y pleitesía. Decir que Él es el Señor, que Él es el Dios de ellos, que Él es el que les dirige, que confían plenamente en Él. Entonces, cuando hablamos de instituciones judías dentro del contexto del Nuevo Testamento y dentro del nacimiento también del cristianismo, vemos que potentemente está la sinagoga como un lugar en donde la gente se reunía fuertemente para poder hacer comunidad. Porque si hay algo importante dentro de la comunidad judía es que la religión que ellos profesan no es simplemente una religión opcional, sino que es una religión en su estilo de vida. Toda la familia es parte de esta religión y creencia. Y de hecho tenemos que reconocer que como cristianos una de nuestras debilidades es que muchas veces los padres son o somos cristianos, pero los hijos, nietos, sobrinos, sobrinas no lo son. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No hemos sido capaces de poder traspasarle el evangelio? ¿No hemos sido capaces como iglesia de atraerlos? Muchos podrían tener esas preguntas, pero en realidad, o respuestas, pero en realidad lo que a mí me llama más la atención es que como hogar no podamos mostrarle y presentarle libremente el cristianismo a ellos, no como imposición, sino como algo opcional, pero a la vez dirigido de manera intencional para que ellos lo puedan escoger. Yo comparto, y de hecho yo lo digo y lo predico y lo tengo como base de que el cristianismo no es algo que se impone, el cristianismo se presenta. Por eso yo no ando en medio de este sistema del mundo imponiendo mis creencias para que todos sean como yo, sino que se presenta cuando se da la oportunidad. Pero en la familia los padres tienen la autoridad y también, ojo, la responsabilidad de educar y presentar y de discipular con el cristianismo. Pero vemos todo lo contrario. De hecho, ustedes quizás en su iglesia pueden ser testigos de que hay padres, hay madres que dejan a sus niños, niñas, adolescentes, jóvenes en la iglesia, preadolescentes, los dejan ahí y les prácticamente como que nos dicen, aquí están, edúquenlos, disipúlenlos, de ustedes depende que sea cristiano. Y cuando no van a la iglesia, la culpa es del líder de la red de niños, escuela dominical, líder de jóvenes, de adolescentes, y se le echa la culpa, y en realidad la culpa viene de la casa. El hogar es el aula más importante de discipulado que cualquier niño o niña puede tener. Para los judíos es así. De hecho, les doy un dato. El musulmán, la religión musulmana, el Islam, no crece porque evangelizan mucho. De hecho, ellos evangelizan, pero de manera más privada, relacional, no tan impuesto. Lo que ellos hacen es que entienden dos cosas que lo tienen como base. Primero, que Alá y Mahoma bendice a las familias con mayor personas. Por lo tanto, entre más hijos tengan, mayor es el lugar que van a tener junto a Alá en el paraíso. Y segundo, entre mayor gente tengan como hijos o hijas dentro de su hogar, mayor es la comunidad que ellos van a poder controlar, porque las familias que tienen más hijos e hijas son las que toman lugares de privilegio dentro del mundo musulmán en cuanto al mundo musulmán más pacífico y no tan extremista. Por lo tanto, hoy día el Islam, que es el mundo musulmán, es la religión con mayor crecimiento en todo el mundo, pero no porque evangelice más que nosotros. Bueno,
La iglesia cristiana no evangeliza mucho, que digamos, pero no porque ellos evangelicen más que nosotros, sino porque ellos crecen como familia, en contra de lo que nosotros creemos muchas veces en el occidente, en donde se dice hoy en día, no tengan tantos hijos, disfruten el mundo, con uno está bien, con dos quizás mucho, y esa es una realidad. Hoy día la nueva generación, eso la generación actual, no se casa a temprana edad. En mi caso, por ejemplo, yo me casé a los 31 años. Porque se habla de muchas cosas y se dan consejos desde antes. Cosas como viajen, disfruten, cosas que yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero también en la iglesia muchas veces perdemos el enfoque de decirle a los padres, hey, el aula de discipulado más importante que tu hijo vas a tener es en tu hogar. El primer influencer que va a existir en la vida de sus hijos son ustedes. Entonces, influéncenlo de buena manera. Hoy día estamos llenos de voces por todos lados. Hoy día, por más que yo me congregue, por ejemplo, en IPETRI Central, puedo ver las reuniones de la gran mayoría de todas las iglesias de IPETRI y también puedo ver la gran mayoría de los cultos a nivel global, porque todos se transmiten. Por lo tanto, tengo miles de pastores diciéndome cosas. ¿A quién obedezco? Ahí es donde el rol del padre, de la madre, de los verdaderos modelos a seguir que deberían ser, son relevantes e importantes. Por eso es que los judíos también entienden esa importancia. Es más, cuando los cristianos vamos a Israel y tratamos de conocer la famosa Tierra Santa, las costumbres y todo, los judíos nos escupen, nos tiran piedra, se ríen de nosotros. Los judíos, de hecho, yo tenía la posibilidad de hablar con rabinos, con judíos, y ellos se matan de la risa cuando se les habla y se les dice que los cristianos ocupamos la bandera de Israel muchas veces como señal o símbolo. O se matan de la risa cuando se les cuenta que los cristianos andan con el arca del pacto, o se visten de sacerdotes, o ocupan banderas, o ocupan trajes de sacerdote, o las mujeres se visten como ellas. Se mueren de la risa y dicen, ¿por qué hacen eso? Si nosotros no los queremos, los judíos y los hebreos, los israelíes, a los cristianos no nos quieren. No nos quieren porque nosotros creemos en el Mesías, en que Jesús es el Mesías, y para ellos Jesús fue un maestro herético, sectario, que es totalmente contrario a lo que ellos creen, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Por lo tanto, no podemos compararnos y querer ser como ellos. Y es bastante interesante. Los cristianos hemos adoptado la creencia del pueblo de Israel en cuanto a Jesús, a Jehová, perdón, a Yahvé como Padre, como el Dios de todo, Dios creador, y reconocemos la historia de Dios con Israel y aplicamos muchas de esas cosas que ellos vivieron y de lo que Dios les dijo, pero no quiere decir que nosotros tengamos que tomar su cultura y hacerlo nuestra, porque nosotros tenemos nuestra propia cultura. Aún después de que el templo fuera reedificado, quedó un vacío. Después de volver de Babilonia, no sé si ustedes recordarán a Zorobabel, o a Nehemías, o a Zorobabel, dije, perdón, a Nehemías, a Esdras, entre otras personas más, que reconstruyeron el templo y la sinagoga como tal, pero quedó un vacío muy grande. Se hizo, se trató, pero no era tan grande como la que tenía Salomón. Después vino Herodes, vinieron los demás e hicieron un templo mucho más grande, pero no era tanto como el de Salomón, aun y cuando los israelíes le hicieron parte de ellos. El pueblo viajaba al templo súper seguido, podríamos decirlo, porque ellos tienen muchas fiestas. Entonces, iban allá para efectuar sacrificios y celebraban sus festividades nacionales, y frecuentaban también la sinagoga para llegar a ser gente espiritualmente instruida. De hecho, se requería un mínimo de 10 miembros varones para su constitución, y era posible que hubiera más de una sinagoga en una ciudad.
y en aquellos lugares en que había escribas, los mismos recibían el lugar de honor como maestros. Originalmente en las sinagogas estaban los escribas, pero también ellos habían sido en su momento copistas y estudiosos de la escritura, pero se fueron colocando gradualmente en una situación de mayor contacto con el pueblo por medio de la sinagoga, poniendo al alcance del mismo sus conocimientos de la interpretación de la palabra. Este proceso fue acelerado por la secularización de los sacerdotes, muchos de los cuales cedieron ante las influencias helenizantes. Pregunta, ¿sabes lo que son los helénicos o cuando hablamos de influencias helenizantes de la época? Estamos hablando netamente, y les respondo inmediatamente, de la cultura griega, de los pensamientos griegos. De hecho, nos han preguntado por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. ¿Por qué Jesús hablaba griego koiné? Bueno, aparte de arameo y hebreo, pero hablaba comúnmente en griego koiné. Bueno, por la influencia de los griegos en este lugar, y tiene que ver porque los griegos gobernaron Israel por muchísimo tiempo, no solamente como país de Grecia o griego, sino también como Egipto. Recuerden que cuando Egipto volvió en estos 400 años de silencio a gobernar a Israel, era gobernado por griegos, por lo tanto la influencia helénica era una de las más potentes en ese tiempo. Entonces, con todo este contexto, habían ciertas consecuencias que se tenían que vivir. Por ejemplo, la función proverbial de los sacerdotes como maestros de la nación desapareció. Y ya casi por completo desaparece en el periodo neotestamentario. Por lo tanto, hay un conflicto también ahí de identidad. Israel comienza a perder su identidad. De hecho, después la pierde en la historia e Israel desaparece del mapa y aparece hace 70 y algo años más. O sea, el Israel actual que conocemos, y lo digo abiertamente, no es el mismo Israel de la Biblia. Es otro. Es un país creado. De hecho, el país que lo creó y lo apoyó es Estados Unidos. Israel es odiado por todos los países árabes y que están a su alrededor, no porque tengan a Jehová como Dios o como creencia necesariamente, sino porque saben que está la influencia estadounidense en ese lugar por un convenio. Y ese convenio es estratégico porque el lugar donde está hoy día Israel, bueno, que es el mismo lugar donde estaba antes, está lleno de colinas y de lugares en donde hay mucha riqueza. Entonces, los estadounidenses aliados con los israelíes tienen el control también de ese lugar. Por lo tanto, esto lo hemos visto en diferentes ocasiones, como por ejemplo cuando el expresidente Donald Trump decide reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y no a Tel Aviv, porque cuando Israel se volvió a constituir como una nación, como un país, reconocieron como capital a Tel Aviv. Pero el expresidente Donald Trump reconoce a Jerusalén. Y esto generó un conflicto grande. ¿Con quién? Con los musulmanes. ¿Por qué? Si es con Israel los que están haciendo cambios. Sí, pero Israel no es un país hebreo judío, sino que Israel hoy día es un país musulmán. El Islam es la primera religión de Israel. Después de ellos vienen los ateos. Los ateos son muy poderosos y grandes en Israel. Y después vendrían los judíos. ¿Para qué hablar de cristianos en Israel? Prácticamente existen, pero son muy pocos, considerados también como herejes dentro de este mundo y dentro de este país como tal. Entonces, esto ya nos muestra que de hecho, la misma nación judía y la religión judía está fragmentada y quebrada en diferentes tipos de creencias judaizantes. Existen los ortodoxos, por ejemplo, que son como los más legalistas dentro de. Existe otro tipo de judíos que son como más livianos, que de alguna u otra manera se abren a algunos escritos del Nuevo Testamento, pero niegan todavía la existencia de Jesús como el Mesías, entre muchas otras cosas más que podríamos estar mencionando. Y aunque la tradición judía enseña que la sinagoga tuvo un origen mosaico, como les decía, lo más probable es que esto haya ocurrido en la cautividad babilónica. Y eso es importante entenderlo. Y acá hay personajes que son importantes dentro de esta tradición y que se vuelven de alguna u otra enemiga
o sea, de alguna otra manera, enemigos, perdón, de Jesús y de los apóstoles y de la iglesia primitiva, que son los fariseos, los saduceos, que son los escribas, que de alguna otra manera se van en contra de lo que estos cristianos están tratando de hacer y de lo que está tratando de también implementar Jesús. Pero Jesús era un maestro de la respuesta. Cada vez que ellos cuestionaban su llamado, su propósito, lo que enseñaba, Jesús respondía y los dejaba en silencio. Algo muy interesante. Ahora, Jesús jamás respondió con violencia, porque Jesús no era un hombre de protestas, por ejemplo, sino que era un hombre de propuestas. Y él trajo la propuesta más grande a este planeta, que es el cristianismo. Y el cristianismo es como... ¿Cómo decirlo? El cristianismo es finalmente amor, es gracia, es misericordia. Y esto está empujado por la fe, por la esperanza, y ante eso nadie puede hacer nada porque el cristianismo sigue hasta el día de hoy y se ha globalizado. De hecho, la historia está marcada en un antes y un después solo por un hombre, y ese hombre es Jesús. Ningún fariseo, ningún rabino, saduceo, escriba pudo realizarlo, sino que solo lo hizo Jesús. Aun y cuando el mundo pueda volverse ateo, la historia ya está marcada de esa manera. Por eso es que hay mucha gente que se va en contra de la historia, y por eso es que hay mucha gente atea que le interesa que los mismos cristianos no estemos educados en el contexto histórico de lo que ha ocurrido, porque así también en algún momento pueden desaparecer cosas de la historia. De hecho, es sabido que hay partes de la historia en ciertos lugares que ahora se desconoce y se han sacado los libros que aportaban a ese contenido. Entonces, es importante que nosotros como cristianos sepamos nuestra historia, la historia del cristianismo, pero también la historia del judaísmo como tal. Hay elementos del culto dentro de las sinagogas y dentro de los templos que son importantes de entenderlas, porque las raíces del proselitismo se hallan profundamente arraigadas en los comienzos de la historia de los judíos. De hecho, cuando leemos Éxodo capítulo 12, versículo 48, vemos que contiene la provisión de que los extranjeros, por ejemplo, residentes en Israel que desearan participar, por ejemplo, de la Pascua, debían ser circuncidados. Y eso es algo cultural de Israel. Hay iglesias cristianas que se llaman cristianas mesiánicas que creen que los hombres hoy día deben circuncidarse para acercarse más a Dios. Les pregunto, ¿ustedes creen que eso nos acerca realmente a Dios o es un acto cultural más que nada? Entre muchas otras cosas más, por supuesto. Yo no me circuncido ni loco, ni loco. De allí en adelante, tal persona, cuando era circuncidada, era recién ahí contada como parte de la congregación y tratada prácticamente como un judío nativo. Y esto es obvio, sin embargo, la situación en la dispersión durante el primer siglo cristiano ya era diferente, ya que los judíos estaban en la minoría constituyendo pequeñas islas porque se habían esparcido, habían arrancado, islas que eran parte del monoteísmo, de la creencia de solo un Dios en un mar idólatra pagano que estaba lleno de dioses y de creencias de dioses y religiones contrarias. Y ahí comienza el judaísmo a tratar de mantenerse vivo. Pero se dispersaron los judíos después de la persecución en el año 70, en donde el templo es destruido, en donde Jerusalén es destruido. Mateo 24 no habla literalmente de las señales de los últimos tiempos que nosotros vamos a vivir. No sé si debería haber dicho eso, pero no habla de eso. Habla de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo en Jerusalén, cuando dice, ay del crujir de dientes, ay de las que estén embarazadas, encinta, ay de los que estén uno trabajando y otro en la casa, porque vendrá como ladrón en la noche. Y uno dice, oh, y esa es la venida del Señor, pero no está hablando de eso. Señales del fin, pero de Israel. Entonces, ¿cuándo hablamos de la escatología de los últimos tiempos de lo que nosotros creemos? Bueno, eso es parte de otros cursos que más adelante vamos a analizar. Pero es importante poder entenderlo y poder desde ya comenzar a
conversar de esto. Ahora, desde ya les digo, si hay una pregunta sobre este tema, realícenlo en la próxima clase y lo podemos debatir y lo podemos conversar, aunque tenemos que seguir obviamente en el contenido del curso del Nuevo Testamento. Eso también es parte del Nuevo Testamento como tal. Entonces, en esa situación de estar tratando de sobrevivir en lugares donde existía la idolatría pagana, era muy difícil estar ahí, porque las circunstancias para, por ejemplo, ganar a un gentil para el judaísmo era muy difícil, y aún así pidiéndole más encima que se circunciden, entre otras cosas. Entonces, de pasar a ser un honor circuncidarse, perdón, hoy día ando como que las palabras se me enredan, circuncidarse, de pasar de ser un honor, pasó a ser una ofensa para las demás personas. Entonces, circuncidarse hoy en día pareciera para algunos cristianos un honor nuevamente, pero ese honor no es del cristianismo, es del judaísmo. Tenemos que tratar de entender esa separación que hay como tal. Por un lado estaba la sinagoga y por otro el templo. Y yo le había hablado y les dije ya hace un rato, y como lo hemos visto, uno de los más grandes logros de Herodes fue la edificación de esta casa del Señor en Jerusalén, que quiso parecerse, y que ustedes, si la ven, no solo en la imagen, sino que si la vieran en vivo e indirecto, dirían, wow, esto es increíble, es tremendo, pero no tiene comparación con la de Salomón, por el material, por la infraestructura, por el tamaño, porque la de Salomón era increíblemente grande y era increíblemente rica en cuanto a su construcción. Esta, la de Herodes, fue construida en el mismo sitio de las previas estructuras de Salomón y después de Zorobabel, y fue más extensa en su trazado, pero no más grande. Los judíos no querían llamarlo templo de Herodes, ya que el Idumeo no era considerado como uno de ellos, pero igual se enorgullecían del gran edificio que tenían, y cada vez que venían estaban ahí dentro y lo aprovechaban. No querían reconocer a esta estructura realizada por un hombre que no era judío, pero al final terminó siendo parte de. Tenemos la sinagoga, tenemos el templo, pero también tenemos el Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín es como un tipo, podríamos decirlo, de Senado de Israel, en donde se operan las grandes decisiones dentro de la religión judía como tal. Y esta viene obviamente del periodo griego, en donde comienzan a aparecer informaciones respecto a este como senado que los griegos tenían. Por lo tanto, ellos trataron de crear el Sanedrín para que fuera algo similar. De hecho, Sanedrín viene del término Sineidrón, que hace su aparición en las fuentes literarias durante el tiempo de Gabinio, quien administró los asuntos de la provincia de Siria bajo la dirección de Pompeyo, para los que les gusta la historia, a fin de descentralizar la autoridad del país y poder debilitar a Jerusalén. Aquel Sanedrín dividió a Judea en 5 distritos, y cada uno con su propio concilio. Ahora, los partidos del judaísmo son también importantes de analizar, pero cuando los analizamos tenemos que entender que nuestra principal fuente de información respecto a la historia de los judíos ha sido Flavio Josefo, quien muestra 4 partidos a los que él llama sectas. Tiene cuidado de aclarar que los celotes, por ejemplo, nada tenían en común con los otros 3, que son presentados como representantes de diferentes círculos filosóficos o filósofos. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de personas que con violencia trataban de contrarrestar lo que el imperio romano o otros imperios quisieran hacer con el pueblo israelí. Josefo mismo había estado expuesto a la influencia de los saduceos, fariseos y esenios, que son los otros 3 partidos del judaísmo que él menciona, en donde Flavio Josefo demuestra una gran admiración por los esenios. De hecho, después de mostrar una gran admiración, para sorpresa de todos, se mostró como un partidario y se identificó como fariseo en vez de ser esenio. Los fariseos eran importantes y fueron parte trascendental dentro de la historia del pueblo de Israel. De hecho, hubo un aspecto en que se percibió un cambio entre los fariseos durante la primera mitad del primer siglo
después de Cristo. Desde una posición de relativa indiferencia para con los vaivenes políticos de su país, se fueron gradualmente moviendo hacia una posición de mayor preocupación por la continua dominación que sufría el pueblo de Dios por parte de poderes extranjeros. Siempre ha estado dominado por un pueblo extranjero, Israel. Y de hecho, insisto, hoy día no es la excepción. Sigue siendo dominado por Norteamérica, Estados Unidos. Al final, muchos de su número fueron arrastrados por la ola nacionalista auspiciada por los celotes, cuando hablamos de los fariseos. Cuando hablamos de los esenios, Josefo da un informe mucho más extenso que el de los otros grupos. Unos pocos adicionales de información nos llegan a través de Plinio, y de algunos de los primeros escritores cristianos. Al principio de la era cristiana, esta gente, los esenios, se hallaba viviendo en un tipo de vida monacal, en comunidades al oeste del Mar Muerto, y tomaban una influencia, pero era gente más de élite. Era gente de un nivel más elevado que los demás. Por eso estaban a las afueras de la ciudad. Otros aspectos de la sociedad eran la ausencia de la esclavitud y el aborrecimiento por la guerra. Esta gente puede muy bien haber constituido también un segmento más desprendido y devoto que los Hasidim, por ejemplo, que eran los que adoptaron la medida extrema de separarse de sus compatriotas judíos y estar en un lugar ajeno a ellos. Ahora, a partir del año 1947, el mundo fue sucumbido y enterado de una colección de escritos conocidos como los rollos del Mar Muerto, que emanaron de la comunidad del Qumran, situada a unos pocos kilómetros al sur de Jericó y teniendo vista sobre el Mar Muerto. El cuartel general del grupo ha sido excavado y los escritos estudiados con la intención de determinar, de ser posible, la revelación de esta comunidad para el judaísmo de su tiempo. La evidencia indica una ocupación del lugar que va desde un siglo o más antes de Cristo hasta la guerra con Roma, exceptuando el periodo de Herodes el Grande. Por lo tanto, estos escritos del rollo del Mar Muerto nos llegaron a nutrir de contenido y de contexto histórico, social y político y cultural del Nuevo Testamento. Se dice que probablemente hay más papiros encontrados que aún no han sido sacados a la luz. Ustedes saben que Jesús de Nazaret marcó una gran diferencia en este aspecto. Jesús de Nazaret marcó la diferencia dentro del mundo judaizante, mostrándose ser una persona abierta a todos los demás y a venir a cumplir el propósito de Dios. Cuando hablamos de él, es imposible no decir que finalmente Jesús, aunque no lo haya querido ser, fue una persona de influencia y popular dentro del primer y segundo y tercer siglo, hasta cuando el Imperio Romano, a través de Constantino, toma el cristianismo y lo hace parte de su imperio. Y ahí el Imperio Romano se vuelve católico, apostólico, nominal, no de verdad. No hubo un convertimiento de verdad. De hecho, algunos dicen que probablemente Constantino se convirtió, pero si vemos la historia, lo más probable es que haya sido una estrategia política para no desgastarse persiguiendo a los judíos y fortalecer su imperio romano. Muy bien, ahora a poner en práctica lo que hemos aprendido y nos vamos al control. Yo les dije que con esta grabación les voy a enviar el control y el control consta de 2 preguntas. La primera pregunta del control es: ¿cuál era el contexto histórico, religioso y teológico que rodeaba antes y durante el tiempo del Nuevo Testamento? El histórico, obviamente, está marcado por todos los imperios que gobernaron y estuvieron encima de Israel, incluyendo el romano, incluyendo el egipcio, el griego, entre muchos otros más, el persa. Ahí ya les doy algunas señales. ¿Qué pasa con el contexto histórico? Con los saduceos, con los escénicos, con los celotes, y en el aspecto teológico con respecto a sus doctrinas, la circuncisión, ¿cómo era todo eso? Bueno, ahí ya la respuesta de alguna u otra manera está encaminada. Y la pregunta número 2, ¿qué características tenían los diferentes periodos expuestos?
es cosa de leer las presentaciones y van a poder ver qué características tenían y lo van a poder responder. Recuerden que tienen hasta el lunes 15 a las 12 de la noche para poder responder. Eso sería la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga y el próximo sábado nos encontramos en vivo y en directo por el canal de Zoom que tenemos después de nuestro gran aniversario de 55 años. Así que nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao.